Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Claude Samuel, aquí en París, inaugura este jueves una exposición del fotógrafo venezolano Jorge Rivas Rivas, en la que muestra su trabajo Au fil du fleuve, que se podría traducir como A orillas del río, en el que explora el espacio fluvial en ciudades como París, Londres, Lisboa o Budapest. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía, Jorge Rivas Rivas ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jordi. Un placer de estar de nuevo contigo. Buenas tardes a toda tu audiencia. El placer es nuestro. Gracias. Has venido maravillosamente acompañado por el curador de la muestra, Nelson Castellano Hernández, diplomático y sobre todo experto en arte contemporáneo venezolano. Buenas tardes, Nelson, también. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y sobre todo, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme, Jorge, que explique antes que nada que has nacido en la localidad venezolana de Altamira de Cáceres en 1958, pero que creciste en Caracas, ¿no? Fue ahí en Caracas donde empiezas a sentir esas ganas de hacer fotografía. Sí, fue en Caracas donde adquirí mi primera cámara Pentax y que comencé a hacer fotografía sin pensar que me iba a desarrollar en ese oficio. Era más curiosidad, era más tomar instantes de la vida, de la gente que conocía, retratos, pero sin ninguna idea de ser fotógrafo. Porque en aquella época tu primer amor era el cine, ¿no? Sí, bueno, el cine fue siempre una pasión desde pequeño. Fui un gran, ¿cómo decir? Me gustaba mucho el cine, las películas de Hollywood, también las películas de arte y ensayo, también me gustaban mucho. Fui un gran aficionado del cine. Y cuando me vine a París, fue lo que estudié en la universidad. Me inscribí en el Departamento de Estudios Audiovisuales y Cinematográficos de la Universidad París 8. En San Denis. Pero vienes a París atraído por el francés o por la cultura francesa también. Sí, completamente. Fue un poco esa la primera... el primer deseo era conocer esa cultura. ¿Y qué es lo que te interesaba de Francia, por ejemplo? El arte, sobre todo. El arte, porque París fue siempre un centro artístico muy importante y me interesaban todas esas corrientes que comenzaron en París, que era la capital del arte en el mundo, desde, vamos a decir, quizás desde principios del siglo X, la época ya de la Revolución, era un centro artístico muy fuerte, pero quizás a finales del siglo XIX también se afianza luego durante las dos guerras, luego después de la Segunda Guerra Mundial también continúa siendo un centro artístico muy importante. Aquí en París vas a encontrar material humano artístico abundante, tanto que vas a hacer un libro sobre los artistas latinoamericanos aquí en París, solo mujeres, ¿no? Mujeres artistas. Sí, ese fue el primer libro que publiqué y siempre me había interesado el retrato de artista, ¿no? Siendo estudiante de fotografía y de cine, siempre, no sé, había sentido gran interés por el trabajo de Arnold Newman o de Hans Namuth, creo que es Namuth, o Hamuth, no me recuerdo, pero donde tenían unos retratos de artistas plásticos. Y no sé, siempre compraba libros donde había ese tipo de trabajo fotográfico, me interesaba y quería hacer yo mi propia serie de retratos de artistas. ¿Recuerdas algunas de esas artistas? Que algunas han desaparecido. Las recuerdo, muchas de ellas. Fueron momentos muy, muy agradables. Realmente fue un trabajo personal. Y entonces tomamos el tiempo de hablar, de
recorrer el estudio, donde trabajaban, de que me mostraran sus obras. Era un momento muy privilegiado que yo tuve con muchos de esos artistas que fotografié. Mujeres sobre todo, pero también luego más tarde hice también retratos de artistas masculinos. Imagino que era una manera de entrar en ese universo, a veces cerrado, ¿no? de los artistas. Me fascinaba, me fascinaba. Quería saber cómo un artista, qué hacía el artista adentro de esos lugares que son muy diferentes al taller de un fotógrafo, porque yo tenía mi estudio, pero no es igual. Y los talleres de artistas plásticos a menudo son lugares así donde hay todo un mundo. Uno siente que están explorando, ¿no? Están buscando su trabajo. Hablando de universos cerrados, has hecho un trabajo sobre chicos con retraso mental. Ese sí es un mundo difícil de penetrar, ¿no? Sí, bueno, ese fue un trabajo de mis comienzos y lo hice realmente porque estaba estudiando. Todavía era estudiante cuando yo hice ese trabajo que se llama Le Papillon Blanc. Es un trabajo por el cual siento gran afecto porque me permitió conocer a ese tipo de personas cuando fui al centro especializado donde ellos estaban con la idea de hacer un trabajo fotográfico, un reportaje. Finalmente me di cuenta que tenía que conocerlos y creé un taller de fotografía para ellos. Fue así que comencé, haciendo un taller de fotografía. ¿Qué es lo que te sorprendió de esos chicos? Eran muy sorprendentes porque eran muy curiosos y eran muy buenos. O sea, no es que no, fue una experiencia increíble para mí. Em, No estaban y nerviosos. muchos, la única actividad, porque me lo decían en el centro donde ya había comenzado a hacer ese taller, habían algunos que los animadores decían, el único taller que les gusta es el tuyo, el de fotografía. Y yo me los llevaba a París, a los jardines, a Versalles, para que tomaran fotos a los museos. Fue una experiencia de mis comienzos, pero que guardo con mucho cariño, ¿eh? Jorge, y a mediados de los 80 te vas a Nueva York un par de años. Es cierto que allí empiezas a revelar tus propias fotos. No sabías revelar antes. No, porque estaba más orientado hacia el cine. Y es cierto que en esa época en que estuve en Nueva York, que tuve un profesor que ahorita no me recuerdo el nombre, pero que fue muy importante para mí porque él me ayudó mucho en la parte expresiva, en la parte de usar la fotografía como medio expresivo, como medio para expresarse uno. Y fue él el que me enseñó en su curso, porque era un curso, el revelado, me mostró su trabajo personal, por ejemplo, y eso fue muy importante para mí, conocer un trabajo personal de uno de mis profesores. Técnica que con los años ha casi desaparecido, ¿no? La fotografía digital Sí, ha acabado con eso, o casi, ¿no? bueno, para mí, en cierta forma, sí. O sea, yo tengo todavía mi material, pero en desuso. Después de Nueva York vas a publicar un libro de fotografías que se llama Pueblo, tu pueblo, Altamira de Cáceres. Hay que volver a los orígenes, a la casa de tus abuelos paternos, por ejemplo, para encontrar sus raíces. Tienes que volver a tus orígenes, era una necesidad. Eso lo fue siempre, estando ya en Venezuela, porque en Venezuela, como crecí en Caracas, ese pueblo estaba como ahí, En tu cerca corazón. y lejos, ¿ah? Porque queda a 500 kilómetros de Caracas. Y ese pueblo estaba ahí desde mi niñez y siempre tenía ese nexo fuerte que necesitaba desarrollar. Y ese trabajo fotográfico de ese libro, de ese segundo libro, Mi Pueblo, eh, me permite crear ese nexo que yo tanto necesitaba. Realmente ese trabajo me permitió no únicamente desarrollarme en la fotografía, pero sí desarrollar también el nexo que yo tengo con Altamira. Volviendo a la exposición que inauguras en la Galería Claude Samuel, aquí el próximo jueves, aquí en París, me dirijo ahora a Nelson Castellanos. ¿Qué es lo que te ha interesado del trabajo de Jorge Rivas Rivas? Bueno, en realidad yo tengo mucho tiempo siguiendo a Jorge y lo he acompañado en otros trabajos que él ha hecho. Son
reflexiones que él hace dentro de una línea de trabajo que son completamente distintas. Los retratos de mi pueblo son fotografías de retratos de personas en blanco y negro, y ahora estamos frente a una exposición que lo que se va a mostrar son Polaroids, que son en colores, que son en un instante del día en que la luz del día y la luz de la noche se encuentran y produce una cierta vibración que podría dar como resultado algo que puede hacernos recordar a los artistas fauvistas cuando vemos esas manchas de color tan fuerte, o a los impresionistas cuando vemos las imprecisiones de sus bordes. Sin embargo, lo que fue interesante para mí, que siempre lo he seguido, pues he escrito textos para Jorge, como he montado otras exposiciones con otras líneas de trabajo, y en esta fue lo que yo encuentro distinto en esta es que son pequeños instantes, el mismo formato de la fotografía no los da, que tienen un lado muy íntimo, donde el fotógrafo, el artista, se sitúa como observador de una intimidad que está fuera de él. Esa intimidad vibra, lo que nos permite sentir emociones que vienen del agua, que vienen de la piedra y que vienen de algunos personajes que vemos de espalda, siluetas oscuras que tienen un mundo que no lo conocemos pero que lo percibimos. Cuéntanos, Jorge Rivas, ¿qué te interesa de esos muelles, de esos ríos que atraviesan grandes ciudades? Quizás ese lado íntimo, secreto, ahí donde los enamorados se besan seguramente. Bueno, el Sena me fascinó desde que llegué a París. Mi gran sueño, estando aún en Venezuela, yo me decía, yo quiero llegar a París por el Sena. No llegué por el Sena, llegué por la Gare de l'Est, por un error. Pero siempre frecuenté esos lugares y realmente te lo tengo que confesar, Jordi, nunca pensé que iba a hacer esta travesía que hice de ríos. Yo comencé una serie sobre París, ya tenía yo casi 25 años aquí y me dije... Y también amigos, colegas y gente de la fotografía me decía, tú deberías hacer una serie sobre París, queremos conocer tu visión de París. Y empecé, y fui mucho al Sena. Y fue a partir de ahí donde me llegó esa curiosidad de ir a explorar otros lugares fuera de París. Has hecho fotografías en Londres. A Londres podrías haber llegado por el Támesis, ¿no? Exactamente, pero bueno... Tampoco. No, yo conocí lugares de Londres que no conocía, nunca había estado muchas veces en Londres, pero esta serie, como yo operaba de la manera siguiente, buscaba lugares para ir en la noche, entonces tenía que recorrer las ciudades en el día para saber si habían puntos de interés para mi serie. Fue así que hice para cada casi ciudad, por ejemplo, Nueva York, me iba todo el día porque atravesé el Atlántico, esto no te lo había dicho, ¿no? Atravesé el Atlántico y hice todo un trabajo alrededor de Nueva York, pasé un buen tiempo, unos 15 días, recorriendo la isla de Manhattan y buscando esos lugares que podían entrar en este trabajo de Othille du Fleuve. El uso de la Polaroid quizás da a tus fotografías el rango de obras de arte, ¿no? Son únicas, irrepetibles. Sí, hay esa ventaja. No se pueden revelar. No, hay esa ventaja del Polaroid, que como es una técnica que ha sido utilizada mucho, no solo por los fotógrafos, sino también por los artistas plásticos. Hablábamos de Warhol, de, ¿cómo se llama el otro? En inglés, no me recuerdo ahorita el nombre, que hizo grandes collages. Bueno, no me recuerdo. Tus imágenes tienen algo de mágico. El hecho de que estén ligeramente desenfocadas les da un halo de misterio, ¿no? Casi. Naturalmente, ¿cómo llegaste a eso, a hacerlas desenfocadas? Eso fue un trabajo de búsqueda realmente. Yo trabajé con una cámara Polaroid que conocía bastante bien, porque yo hago Polaroid desde hace muchísimos años. Hacía Polaroids de las fiestas, de mis viajes, sin ninguna idea de crear un trabajo fotográfico en sí. Y realmente cuando salí a fotografiar a París primero, luego me fui a los ríos, estuve buscando algo que pudiera transmitir eso que yo quería expresar.
Y entonces yo sabía que iba en esa vía. Y hay una imagen, que es la imagen que sale mucho en el video, que hice un julio y me di cuenta que era por ahí donde yo tenía que ir. Y realmente sí, hay un trabajo de desenfocado muy importante, pero es un ligero desenfocado. Hay imágenes que si sobrepasan ese ligero desenfocado no pueden ir a la serie. O sea, sí, es un trabajo, es como una, ¿cómo decirte? Una preparación culinaria. Tú tienes que seguir unos pasos y esas imágenes yo logré a tener como mi receta para que me resultara. No puedo evitar pensar en una película de Woody Allen en la que él mismo, Woody Allen, está ligeramente desenfocado y no el resto de los actores. Y lo toma como una enfermedad. ¿Es una enfermedad estar desenfocado? No. Al revés, ¿no? A veces es mejor, ¿no? No, yo creo que el desenfocado tiene mucha poesía. Yo diría, el desenfocado. Es que, como te decía anteriormente, hay muchos tipos de desenfocados, porque hay artistas que trabajan el desenfocado mucho más fuerte, que es mucho más agresivo. Yo no me parece bien o sí, pero en esta serie particularmente era realmente... como Nelson utiliza esa palabra vibración, es una pequeña vibración de la imagen. Has estado en Budapest, en Lisboa. ¿Cuál de las ciudades, cuál de los ríos es el más fotogénico, en el que te has sentido más a gusto? Aparte de París, naturalmente. Yo de las ciudades que visité, hay ciudades que yo conozco, que me son muy familiares, como por ejemplo Basilea en Suiza. Y yo, como la conozco esa relación que tienen la gente de Basilea con su río, y eso me pareció extraordinario. La gente de Basilea y el Rin, ellos tienen una historia de amor, como París, los parisinos y el Sena. En Lisboa, igual, todos aman su río. La última donde estuve y que no fui a fotografiar fue ahora, en agosto, estuve en Lisboa, y yo digo que el Tajo y ese puente 25 de abril. Fantástico puente. Eso es un lugar mágico. Y son lugares... Y hay muchas ciudades que conocí en esta serie. Budapest nunca había estado y fui precisamente para recorrer sus muelles. O Antwerpe, se dice. Amberes, perdón. Amberes en Bélgica, Bonn, Colonia en Alemania. Todas esas ciudades tienen esa relación con sus ríos y son espacios, claro, que han dejado de ser portuarios, que han dejado de ser para la actividad portuaria y que se han vuelto lugares para el esparcimiento, el paseo, han cambiado. Y han crecido ahora más esos espacios para la gente. Afortunadamente, ¿no? Hemos recuperado las orillas. Se ha recuperado el espacio de los ríos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Claude Samuel, aquí en París, este jueves, para la inauguración de la exposición de Jorge Rivas Rivas, que ha contado con la curaduría de Nelson Castellano Hernández. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Jordi. Un placer haber estado de nuevo contigo. Permitidme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Suel Kedir, quienes han estado hoy a cargo de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Venezuela, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.